Un saludo amigos, mi nombre es Omar Solís Rojas, soy violonchelista y soy parte del equipo de la Asociación Civil Arts Cantate. Hoy vengo a hablarles un poco sobre un proyecto que se llama Los Poemas de Chelo. Y bueno, no me refiero a una mujer. Se llama así el proyecto porque es eh, literatura en náhuatl acompañada de violonchelo. Bueno, muchos se preguntarán, bueno, ¿qué es esto, no? Resulta que es la unión de música europea del compositor Johann Sebastian Bach con literatura en náhuatl del doctor Refugio Navanava, un libro que se llama Malinci Totlacto, donde narra historias sobre el campo, a la tierra. Y bueno, este proyecto es sincretismo puro, porque nosotros somos eso, nosotros somos el resultado de dos pueblos, ¿no? Entonces, este proyecto ganó un PECDA en el 2012 y se presentó en el 2013 en diferentes partes del estado, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en la Facultad de Filosofía y Letras. También se presentó en otras universidades en el estado de Puebla, en algunos lugares de Europa. Puede, porque si vemos a una mujer alemana, mexicano, pueden casarse, unir sus vidas, ¿por qué la música y la literatura en náhuatl deberían de estar peleadas? Es posible y nosotros lo hicimos posible. Yo los invito a que conozcan más de nuestro trabajo, que no se pierdan estas pequeñas cápsulas. Un saludo a todos.